Por estos días me está dando vueltas un tema en la cabeza que ya les contaré más adelante, que tiene que ver con la frecuencia de grabación, no de este podcast, que tengo claro que quiero que siga siendo diario, además de otras cositas que voy a hacer, pero sí con otro contenido que tengo, y tengo muchas dudas sobre la frecuencia que le quiero dar a ese proyecto, y me pareció interesante también contárselo a ustedes. Por eso hoy comienzo con una pregunta que quiero lanzar. Ya saben que Spotify habilitó los comentarios, así que en todos los episodios, iVoox también, pueden comentar en Twitter, en Instagram, por email, en donde escuchen este podcast. ¿Cuál es la pregunta que quiero lanzar? Porque realmente me interesa saber, tiene dos partes. ¿Cuál es para ustedes, para vos que estás escuchando esto, cuál es la frecuencia ideal que debería tener un podcast? Ya sé que esto lleva a una respuesta marketer o gallega, que es depende, ¿no? Pero, ¿cuál es la frecuencia ideal que tiene que tener un podcast? ¿Semanal, quincenal, mensual, diaria, 2 o 3 veces al día? Cuando quieras, ¿no? La frecuencia, ¿cómo era que decían? Richie Cojonal, no me acuerdo cómo era, no era, bueno, no me acuerdo cómo era que decía. Pero PJ va a saber, y como PJ escucha este programa, me va a dejar el comentario. Tanto como oyentes, como podcasters, porque son dos respuestas distintas, ¿no? Yo como podcaster te puedo decir, la frecuencia ideal de este podcast tiene que ser diaria. Pero vos como oyente, y como me ha pasado, gente que escucha este podcast que me ha dicho, a mí la frecuencia diaria no me gusta. Prefiero una frecuencia semanal más relajada y más reflexionada, ¿no? El tema es que, claro, acá de lo que se trata es de dos cosas, ¿no? En este caso, creo yo que hablo con podcasters y creadores de contenido en general. Entonces, para cualquier contenido que escuchemos, yo diría, el tema se tiene que ver, y esto que vas a leer y escuchar en cualquier sitio, que es, encuentra tu frecuencia ideal. Pero ¿cómo encontramos nuestra frecuencia ideal? ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? Lo que tenemos que encontrar, antes que nada, no es nuestra frecuencia ideal de publicación, porque eso está bien, lo podemos planificar. Voy a publicar un podcast todas las semanas, o voy a publicar un podcast cada 15 días, ¿no? Yo a mucha gente que está por comenzar y no tiene del todo claro, muchas veces le digo, dependiendo del proyecto, ¿no? Pero muchas veces le digo, mira, si tenés un podcast quincenal, tenés toda una semana para promocionarlo, para producirlo, para preparar el guión, escaleta, lo que fuera, grabar, y toda una semana para editarlo, ¿no? Para hacer la postproducción, portadas, montaje, publicaciones en redes sociales, etc. Lanzás el podcast y ya comenzás a preparar el siguiente podcast. Ese cronograma tiene un fallo que omite todo lo que es la parte de distribución del podcast, de promoción del podcast, ¿no? Llegamos hasta publicarlo, y como hacemos casi siempre los podcasters, ahí paramos. Pero bueno, habría que agregarle dentro de esta segunda semana, el de postgrabación, una vez que el podcast ya está grabado, de postproducción, entraría todo lo que es lo de preparar una estrategia de distribución. Pero no importa. Eso es uno de los consejos más fáciles, más gratuitos que doy cada vez que alguien me pregunta que quiere lanzar un podcast. Pero es otra cosa lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es nuestra frecuencia ideal de grabación? Para luego poder establecer cuál es nuestra frecuencia ideal de publicación, ¿no? Y después pensar en la persona que escucha, ¿no? ¿Cuál es su frecuencia ideal para darle play a nuestro podcast? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo comencé con un podcast diario, que no era era Podcast Infinito, este podcast sobre cine y series que ahora retomé, y que, bueno, que en realidad ahora tengo 2 podcasts diarios, porque Podcast Infinito tiene una parte que es podcast diaria. Cuando comencé con Podcast Infinito, tenía, la premisa de ese podcast era justamente que fuera un podcast diario. Ya había coqueteado con el formato, porque en Marvel habíamos hecho en podcast cinematográfico de Marvel habíamos hecho unos especiales antes de Endgame, antes de WandaVision y antes del estreno de Falcon and the Winter Soldier, unos especiales de 10 o 20 días en los que publicábamos un podcast todos los días, de un minutito y medio, con noticias, porque había noticias todos los días de esas series, noticias, filtraciones, spoilers, etc. Pero fue durante un periodo de tiempo. Pero siempre me había gustado el formato daily. Cuando lanzo Podcast Infinito, lanzo con un programa diario de 1 hora de duración o 40 minutos, ¿no? Que era una review, implicaba
el podcast era una review full spoilers, como las que siempre hice yo, de una serie en el tiempo que dé, ¿no? Entonces elegía 5 series diferentes a la semana, pero claro, eso me implicaba ver 5 series, hacer 5 resúmenes, grabar 5 podcasts, editar, publicar y promocionar 5 podcasts. Estaba buenísimo, me encanta. Ojalá pudiera vivir y ganar 1.000, 2.000 euros nada más de hacer eso. Sería el hombre más feliz del mundo si puedo grabar una review de una serie todos los días y dedicarle 8 horas al día a ver una serie, hacer el resumen, grabar el podcast, editar el podcast, publicarlo. Ya te digo que ese sí sería mi trabajo ideal. Ojalá. Pero no pasó, no sucedió. Y otra cosa que pasó fue que mientras yo pude publicar eso, mientras yo pude mantener esa frecuencia, otra cosa que pasó fue que la gente me dijo, la audiencia del podcast, los oyentes que estaban pagando por escuchar ese podcast, me dijeron, amigo, no tengo tiempo de escuchar todo esto, porque también tengo que escuchar otras cosas. Y algo más me dijeron, no tengo tiempo de ver esas 5 series de las que vos me estás hablando, full spoilers, todos los episodios. Y es más, yo hablaba, una de esas series que hablaba, por ejemplo, era la serie de Maradona, de Prime Video, porque me parecía interesante, desde mi punto de vista, comparar la serie con lo que Prime Video había decidido contar en esa serie de la vida de Maradona, conociendo la vida de Maradona, ¿no? Y a mí me dijeron literal, amigo, te pago para que me hables de Maradona, odio a Maradona. ¿Me explico? Entonces, había varios conflictos ahí. Bueno, al final con ese podcast fui dando muchos tumbos, pero me sirvió muchísimo para aprender, insisto, casi todo lo que sé y aplico hoy lo aprendí en gran parte gracias a ese proyecto, gracias a ese podcast. Pero lo que quiero decir es que mirá todo lo que me implicaba grabar ese podcast diario. Tenía que buscar una variante, ¿no? Entonces, para mí, con mi inconstancia y no tengo una rutina muy establecida de grabación, de trabajo, porque Mumbler me da esa posibilidad también, ¿no? De trabajar a deshoras, a destiempo. Entonces, en cierta manera a mí me sirve mucho porque puedo llevar a los niños al colegio, puedo salir a correr, bueno, no puedo salir a correr porque estoy incapacitado en este momento, pero podría salir a correr, llevar a los niños al colegio, salir a andar en bicicleta, llevarlos al parque, bueno, sí, preparar el almuerzo. ¿Cuándo trabajas? Bueno, sí, ese es el gran dilema que me hago yo y que se hace Paul Rodríguez todos los días, ¿no? ¿Cuándo todo bien, Leo, pero ¿cuándo vas a trabajar? Bueno, sí, en eso estamos. Pero lo que quiero decir, yo ahora sabía que este podcast, me di cuenta que este podcast lo quería hacer diario, pero lo que tuve que descubrir no fue cuál era mi frecuencia de grabación, no, mi frecuencia de publicación diaria. Ni siquiera me importaba si a la gente le iba a interesar que el podcast sea diario. Tuve que establecerme una rutina de grabación, que es esta, la que les comenté siempre, ¿no? A veces más, a veces menos, pero es sentarme y de un solo saque grabar 10, 15 programas. Entonces me quedan 10 días solucionados para trabajar en todo lo demás, o en mis otros proyectos, o para trabajar en para trabajar en la promoción de este propio podcast o del proyecto que engloba a este podcast, que es mi marca personal, ¿no? Redes sociales, newsletter, etcétera. Creo que ahí está la clave, en encontrar cuál es primero nuestra frecuencia de grabación y recién después de definir cuál va a ser nuestra frecuencia de publicación. ¿Qué te parece?